Jesús murió antes de llegar a la cruz. Murió emocionalmente, espiritualmente, digamos. Él se entregó antes de entregarse en la cruz. Entonces, ese episodio, esa película muy linda que está muy bien lograda, vemos quizá un vislumbre de lo que él ha sufrido. El libro de Lucas dice que él sudaba grandes gotas de sangre que caían al suelo, y realmente cuando una persona está en una semejante nivel de estrés emocional, espiritual y física, los vasos sanguíneos se rompen y empieza uno a sudar sangre. Yo nunca he visto una persona en ese momento sudar sangre, en ningún momento, digamos, pero digamos que Jesús ha llegado a tal estrés porque en ese tiempo, en ese momento, él estaba cargando todos los pecados de la humanidad sobre su vida. Los pecados pasados, desde que Adán nació, hasta los pecados presentes de la época de él, y los pecados nuestros también, los futuros, y los de los que vendrán. Todos los pecados de la humanidad sobre él. Ese es el sacrificio que hizo él. Y esa es la copa. La copa que Jesús tomó es la copa de la ira de Dios. Bueno, y a este sermón le puse, ¿qué copa beberás? Jesús decidió cuál copa bebería, ¿verdad? Que ya la bebió. Tomó la copa de la ira de Dios, la copa del juicio. Porque dice que la paga de nuestra paz fue sobre él, el sufrimiento, el castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Para que nosotros tuviéramos paz, él tuvo castigo. Para que nosotros tuviéramos libertad, él se hizo esclavo en una cruz. Para que nosotros tuviéramos gozo, él tuvo tristeza. Dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, le decía a los discípulos. Aunque los discípulos todavía no percibían lo que le iba a acontecer a él. Todavía no lo percibían, no tenían la revelación completa en ese momento. Es más, estaban agobiados, estaban dormidos, se dormían. El Señor 3 veces fue a orar de esa manera y las 3 veces los encontró durmiendo a los discípulos. Pero quiero que veamos en esta noche la copa que el Señor tomó. Vemos que hay un conflicto universal. Hay un conflicto universal. ¿Por qué tuvo que pasar por Getsemaní el Señor? Justamente por esto. Porque hay una enfermedad espiritual en el mundo que se llama pecado. Todo ser humano, desde Adán hasta el día de hoy, hemos pecado y somos pecadores. Todos. Todos. Y este es un conflicto universal. Es la enfermedad más terrible que existe en la tierra, el pecado. La Biblia misma lo dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Una ley espiritual de parte de Dios. Y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:23 y Romanos 6:23. Muchos lo sabemos, ¿verdad? Todos somos cristianos acá, creyentes. ¿Cuántas personas vienen por primera vez? Nos visitan o no conocen de la palabra de Dios. Todos somos cristianos, ¿verdad? Por lo general. Así que bueno, igual es para nosotros también esta palabra. ¿Sí? Esta palabra que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es una ley espiritual. Y Dios no puede permitir el pecado porque Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y Dios no puede tener comunión con una persona que está en pecado. Por eso lo echó del huerto a Adán y a Eva cuando cayeron en pecado. Ellos caminaban a la luz del día con el Señor todos los días, tenían comunión, charlaban con Él, se gozaban con Él, lo sentían a Dios en el Espíritu, lo sentían en el aire, lo sentían su presencia, todo el tiempo estaban con Dios. Pero cuando cayó Adán y Eva, cayeron en pecado, tuvieron que salir del huerto, tuvieron que salir de la presencia.
Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. La luz y las tinieblas no pueden tener comunión, ¿verdad? Porque dice que la luz en las tinieblas resplandece. Y por esta razón el Señor tuvo que ir a esa tragedia universal, la llamaría yo, del Getsemaní. A tener esa presión tan grande, espiritual, emocional y física, porque tuvo que pagar lo que nosotros teníamos que pagar delante de Dios. Éramos deudores a Dios, pero Jesús vino y nos pagó el precio. Jesús es nuestro abogado, y no solo nuestro abogado, sino es quien se puso en lugar nuestro. Es quien se puso en lugar nuestro para ser castigados por Dios. Esa copa que hablaba el Señor, si quieres de mí, pasa esta copa. Si puedes pasar esta copa de mí, es la copa de ira de Dios. Es una copa de juicio. El juicio que iba a tener en unos momentos, cuando Él fuera a la cruz. En unos instantes Jesús lo iban a arrestar y lo iban a llevar los alguaciles del templo, lo iban a llevar detenido y lo iban a después crucificar. Junto con Roma, ¿no? Los sacerdotes de aquella época, los religiosos de la época, que no habían visto el tiempo de la visitación de Dios, no habían entendido que Jesús los estaba visitando, ellos lo iban a llevar a la cruz. Porque ellos no creían que Él era el Mesías, el Salvador del mundo. Por esa ley que Jesús fue al Getsemaní, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, hay una copa que Él bebió, dijimos recién, ¿verdad? Isaías, yo lo voy a leer acá de la Biblia está en otra versión, Jeremías 25, desde el 15 en adelante. A ver, Jeremías 25. Ustedes lo tienen ahí para leerlo. A ver, voy a leer desde el 14. Dice el profeta acá Jeremías: porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor, y dame beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa, bueno, dice Jeremías, de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones. Esto lo veía Jeremías en cierto sentido, pero esa copa tiene que ver con el juicio. Allí tiene la figura de Apocalipsis también. Apocalipsis 16:1. Dice que el Señor le ordenó a los ángeles, a un ángel, que derramara las 7 copas de ira que habla el Apocalipsis. La copa que Él bebió es una copa de juicio. Hay una copa que Él bebió, es la copa del juicio, hermanos. Él no bebió ninguna, por eso el que no quería beberla. Imagínense. Pero ¿sabe de qué juicio está hablando? Ese juicio que habla Jeremías a las naciones. Usted póngase a pensar cuando venga el Señor en su segunda venida. Y cuando estén los 7 años finales en la tierra, eso van a ser 7 años de juicio de Dios. Va a haber terremotos terribles, va a haber cosas terribles del cielo, señales del cielo que van a destruir esta tierra. Dice que las personas van a querer ver la muerte y no la van a hallar por todos los juicios de Dios que Dios va a enviar azufre y fuego del cielo, va a enviar hielo junto con fuego del cielo. Va a haber muchos juicios de parte de Dios. ¿Para quién? Para esas personas que no aceptaron a Cristo. Pero todos esos juicios de Apocalipsis, si podemos decir así, en una manera, podemos decir que se lo tomó el Señor. Todos los juicios de Apocalipsis los llevó el Señor sobre sí.
¿Se está entendiendo lo que hablamos hoy? Todos los juicios de la ira de Dios la tomó el Señor sobre su vida. Y no es solamente cuestiones físicas, sino Él sufrió, ya les dije, Él sufrió de manera emocional. Todos los amigos se fueron, lo dejaron solo, de manera espiritual. El Señor, el Padre, lo dejó solo, tanto que Él en la cruz llegó a decir, Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí significa Dios mío, Dios mío. Dios lo dejó al Señor. Él sintió y vivió la experiencia de estar sin Dios. La que hemos tenido muchos nosotros, ¿verdad? Pero le aseguro que Él sufrió mucho más que nosotros. Más soledad, más hastío, más vergüenza, más dolor, más angustia, más tristeza, más depresión. Todo eso sufrió el Señor por nosotros. ¿Qué le trajimos al Señor nosotros cuando vinimos a conocerle a Cristo? ¿Qué le trajimos? Le trajimos dolor, le trajimos temor, le trajimos soledad, le trajimos angustia, todo adentro nuestro, tristeza, depresión, en mi caso intentos de suicidio. Todo eso, esa basura le trajimos al Señor y Él nos devolvió la vida, la paz, la libertad, el poder, la gracia, su bendición. Le trajimos al Señor toda la vergüenza y Él nos devolvió el gozo y la paz. La copa que tomó el Señor es la ira de Dios sobre sí mismo. Es una copa que teníamos que beber, hermanos. No es solamente una linda película o una linda historia, el Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar que estaba dentro del huerto de Getsemaní, obviamente es su mismo nombre, donde había un gran molino, una piedra de molino gigante, una rueca así gigante donde molían las aceitunas, los olivos. Los olivos se molían ahí y de eso se producía el aceite. Como el día de hoy, nada más que hoy lo harán con máquinas, ¿no? En la fábrica y todo lo demás. En Cruz del Eje, capital del olivo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Córdoba. Pero era donde tiraban todos los frutos del olivo y se molían hasta producir el aceite. No pasaban una sola vez esa gran piedra por ese fruto, miles de veces, hasta que surgía el aceite puro de oliva. Y así el Señor tuvo que sufrir la presión en ese huerto espiritual, física y emocionalmente por nosotros, hasta que saliera de Él ese aceite de amor que nos da vida, que nos sana, el aceite de su Espíritu Santo, que nos sana las heridas, que nos cura, que nos salva, que nos da gozo, que nos da paz, que nos da bendición y aún que nos da poder para usarnos. El huerto de Getsemaní fue donde Él tuvo que tomar la copa de ira de Dios. Hay un inmenso amor de parte del Señor. Podemos beber la copa de salvación, la copa de su gracia, la copa de su comunión. Miren lo que dice 1 Corintios allí, capítulo 10, verso 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros celebramos la cena, hermanos, es porque estamos recordando la comunión que Él nos dio a través de su sacrificio. La comunión que podemos tener con Dios gracias a su sacrificio, gracias a su Getsemaní, gracias a su cruz. Es la copa de la gracia de Dios. Es la copa de bendición, dice más arriba Corintios.
los versículos anteriores. La copa de bendición. Él tomó la copa de ira para que nosotros tomemos la copa de bendición. El Salmo 116, el verso 13, dice el salmista: Señor, yo he tomado la copa de tu salvación. Él nos ha dado la copa de la salvación. Él nos ha dado la copa de su paz. Ese tremendo amor, ese profundo amor, ese inmenso amor, ese de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y todo aquel que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo ha desechado la vida. Ese precioso regalo, muy difícil de rechazar, pero mucha gente lo rechaza aún. Y aún los de su misma casa aún rechazan ese precioso regalo de la salvación. Y menospreciamos su cruz y menospreciamos su Getsemaní. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros no obedecemos, menospreciamos todo lo que Él hizo por nosotros. Toda esa ira de Dios sobre su vida, todo ese amor que nos regaló, lo menospreciamos cuando caemos y cuando pecamos y cuando no obedecemos. Cuando no obedecemos a nuestro Padre Dios y cuando no obedecemos quizás a nuestros pastores, quizás a nuestras familias que nos dicen vayan por el camino de la vida, el camino de Jesús, el camino de la luz. ¿Y de qué nos vale nosotros si después estamos por ahí, quizás nos golpeamos el pecho y nos tiramos y lloramos y lavamos el piso de la iglesia, pero si no tenemos arrepentimiento no sirve de nada, hermanos? Yo les quiero decir que nuestro culto es un culto racional, un culto inteligente, dice Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Es un culto en santidad. Es un culto que agrada a Dios. Ese es nuestro culto. Este es nuestro templo. Cada uno de nosotros tenemos un templo. Y adentro está la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo. Y le debemos hacer un culto a Él todos los días. Con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad. Un culto racional. No un culto religioso, no un culto tradicional, un culto verdadero, en espíritu y en verdad, en donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Señor Jesucristo nos ha dado este tremendo amor, este inmenso amor. Y podemos beber de esa copa, podemos beber de su gracia, de su salvación, de su libertad, de su poder, de su hermosura. Podemos tomar todos los días de esa copa gracias a que Él tomó la que nos tocaba a nosotros. Él tomó la que nos tocaba a nosotros, hermanos. Porque le digo algo más, si no tomamos la copa de la salvación, le puedo asegurar que vamos a beber la copa de ira de Dios en los tiempos finales. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No lo vengo a atemorizar esta noche, vengo a traerles una palabra de aliento. Y algunos dirán, no me alentes tanto, Mario. No es mi propósito atemorizar a nadie, mi propósito es traer la verdad de Cristo a nuestros corazones. Y cada uno de nosotros somos los que decidimos, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos los que decidimos. Hay una decisión. ¿Qué copa decides beber? ¿Qué copa decides beber? Miren, vamos a ir a Apocalipsis,
capítulo 16, verso 1. Apocalipsis 16, verso 1. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, ahí usted puede leer después tranquilo. Le voy a leer un par de copitas nomás. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuantos derramaron la sangre de los santos, de los profetas, etcétera, etcétera. Juicio. Juicio de Dios, la copa del juicio de Dios. Las copas de juicio van a venir. Van a venir para todos los que le rechazaron al Señor. Ahora bien, todos los que tomamos de Él, ya el Señor sufrió el juicio por nosotros. Pero todos los que le rechazaron tendrán que tomar la copa de ira, porque el Señor, como dice acá su palabra, Él es justo. Él es justo. Porque Él es amor, pero también es justicia. Él es sabiduría, pero también es poder. Él es santidad y también es soberanía. Él es Dios. Y Él nunca se contradice. Su justicia y su amor van juntos y siempre en la cruz. En la cruz hay justicia, en la cruz hay sabiduría, en la cruz hay amor, en la cruz hay poder, en la cruz hay libertad. En la cruz están todos los atributos de Dios, porque Dios envió a su Hijo, el Hijo del Dios viviente, para pagar el precio poderoso por nuestros pecados. Precio de sangre. Hasta la última gota de su sangre que se derramó, nos sigue diciendo: te amo, 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 te amo. El Espíritu, Señor, que nos traiga convicción en esta noche. El Espíritu de Dios que nos dé convicción, que nos traiga arrepentimiento para poder vivir su vida en santidad y no una vida religiosa. Y no buscarle solamente en Semana Santa, sino todos los días. No buscarle una semana al año, sino todos los días. No amarlo una semana al año, sino todos los días. No obedecerle una semana al año, sino todos los días. Es que nuestro orgullo es tan grande que a veces menospreciamos lo que Él ha sufrido y ni siquiera vemos la magnitud del sufrimiento que Él tuvo por nosotros. El Señor es bueno, ¿verdad? Él nos ha dado vida. Gracias, Jesús. Gracias porque tú tomaste la copa de ira y me diste copa de vida para mí. Tú tomaste la copa del juicio y me diste la copa de libertad y del gozo. Tú tomaste la copa del castigo y me diste la copa de la salvación. Todos los que hemos recibido a Cristo y le seguimos, ya hemos tomado esa copa. La copa de salvación, la copa de sanidad, la copa de la vida,
la copa del gozo, la copa de la paz, la copa de su amor, inmensurable amor. Hermanos, Jesús nos ama. Quiero decirle que yo los amo, pero Jesús es muchísimo más. Muchísimo más. Nos ama tanto que ya lo demostró allí en el Getsemaní, en esa prensa de aceite, donde fue torturado de tal manera para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Porque de tal manera amó Dios a tu vida, que dio a su Hijo unigénito, para que si tú crees en Él, no te pierdas y tengas la vida para siempre. Oremos juntos, ¿eh? Y felices fiestas. Felices Pascuas. Ojalá que podamos dar este mensaje a cada uno de los que no conocen a Cristo, cada día más. Señor Jesús, gracias te damos esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Queremos darte gracias por tu amor, por tu paz, por tu bondad. Queremos darte gracias, Señor, por ese tiempo en Getsemaní, que tú decidiste, Señor, que no se haga tu voluntad, sino la del Padre. Porque obedeciste, Señor. Gracias, gracias. Si no lo hubieras hecho, no pasaba nada, estaría reinando, pero yo estaría condenado, Señor. Yo estaría condenado, Señor. Y a la luz de tu juicio, Señor, a las puertas de tu juicio, Señor, estaríamos condenados a las puertas de tu juicio, Señor. Gracias porque dijiste, si quieres, Señor, de mí pasa esa copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gracias, 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 Señor. Gracias por ese Getsemaní. Gracias porque te pusiste delante de Dios para ser, Señor, oprimido de tal manera para que yo tuviera paz y libertad. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias te damos, Señor. Te pido que tu palabra pueda, Señor, alcanzar a todos aquellos que aún no han conocido este poderoso amor que has tenido para con la humanidad en ese Getsemaní. Te pido que tu Espíritu Santo los alcance, que tú nos uses para llevar tu gracia a todo ser que necesita, Señor, a todo hombre y mujer que están sedientos de la vida. Gracias, Señor.